La escena abre en un amanecer pútrido hace 75 millones de años, cuando el aire todavía estaba impregnado de azufre y muerte, y el planeta no había decidido aún si quería ser hogar o campo de exterminio. Frente a nosotros, un cadáver, costillas abiertas como abanicos, intestinos arrancados con la precisión de un carnicero experto. Y ahí, al lado, otro cuerpo, no menos destrozado, pero con una verdad que pondría incómodos incluso a los más curtidos paleontólogos. Ambos fósiles fueron hallados juntos, en la posición que cualquier ser humano reconocería sin necesidad de diagramas. Sí, estaban copulando, y alguien o algo decidió que ese instante de placer debía terminar en una carnicería. Que ¿cómo lo sabemos? Las marcas de dientes en los huesos no mienten, ni los surcos en el fango fosilizado que revelan la danza macabra que ocurrió segundos antes de que el acto terminara en un festín sangriento. El depredador tenía un nombre que suena casi poético: Dakotaraptor steyni, una joya del Cretácico tardío, con plumas en los brazos y garras que podían desgarrar un tórax como quien abre una fruta demasiado madura. La ironía, queridos espectadores, es que este asesino elegante no necesitaba esperar a que su víctima muriera para satisfacer sus instintos. Mientras una pareja de su propia especie o de otra, los paleontólogos aún discuten el con quién se apareaba otro macho, o tal vez una hembra territorial porque la prehistoria no conocía reglas de cortesía, irrumpió en el acto y convirtió aquel encuentro íntimo en un ajusticiamiento bestial. ¿Suena brutal? Espera, apenas estamos empezando. La escena reconstruida a partir de fósiles hallados en posición en lo que hoy es Dakota del Sur revela huellas sobrepuestas, plumas fosilizadas aplastadas contra el barro y huesos astillados en patrones que solo ocurren cuando el depredador desgarra a su presa desde arriba mientras ésta aún se retuerce. Y aquí viene el detalle que ningún documental de sobremesa se atrevería a mostrar. Las vísceras fosilizadas indican que el ataque no fue para defender territorio, sino para alimentarse allí mismo, sobre los cuerpos. Imagina el sonido: huesos crujiendo como ramas secas, la respiración agitada de un animal con 2 metros de garra por pata, y los gritos ahogados de una víctima que jamás supo que su último jadeo de placer sería también su grito final. ¿Y el olor? Podrías sentirlo a través de los milenios. El hedor de sangre, barro y plumas chamuscadas bajo el sol del Cretácico. ¿Quieres saber por qué este depredador hacía esto porque no podía esperar? No es instinto básico como te dicen en las películas. La explicación real está escondida en la feroz competencia de aquel mundo, donde cada apareamiento era un lujo, cada bocado una guerra. Pero para entender por qué esta ejecución sexualizada quedó grabada en la piedra, tenemos que retroceder, tenemos que volver a la traición que lo desencadenó, porque este no fue un ataque al azar. No, hubo una provocación, y en el Cretácico, cada provocación se pagaba con sangre. Y créeme, lo que llevó a ese momento es más brutal y retorcido de lo que imaginas. ¿Quieres seguir? Pues ajusta tu asiento porque en la siguiente parte vamos a viajar atrás en el tiempo, a los días previos a esta carnicería, cuando el Dakotaraptor reinaba sobre un ecosistema donde el amor, la muerte y el hambre eran la misma cosa. Y lo peor, es que todavía no te he contado el detalle más morboso de todos. Así que suscríbete y activa la campanita, porque no vas a querer perderte lo que viene. Para entender por qué aquellos fósiles quedaron en esa posición grotesca, debemos retroceder unos días, quizá horas antes de la escena de la carnicería. El Cretácico tardío no era el paraíso de jungla y calma que a veces muestran los dibujos infantiles. Era un ecosistema despiadado, donde la cadena alimenticia era más una espiral de violencia que un simple escalón de depredador y presa. En lo que hoy conocemos como la formación Hell Creek, un depósito fósil documentado en Dakota del Norte y del Sur, vivía Dakotaraptor steyni, uno de los mayores dromeosáuridos conocidos descubierto en 2015, y con evidencias de plumas fosilizadas en sus extremidades. Este depredador medía unos 5 metros de largo, con garras de casi 24 centímetros, comparables en curvatura a las de su primo más famoso, Velociraptor, pero en una escala mucho mayor. Las investigaciones de Palma et al. Polpis 2015 señalan que no cazaba solo, sino en grupos, algo que aumenta la probabilidad de conflictos internos. Y aquí entra el matiz de la traición. Un grupo de Dakotaraptor competía no solo por alimento, sino por oportunidades de apareamiento. El hallazgo de fósiles en posiciones íntimas no es exclusivo de esta especie. Casos documentados como los fósiles en flagrante de Psittacosaurus y otros ceratopsianos muestran que efectivamente la naturaleza no tiene pudor. La muerte sorprendía a veces en pleno acto reproductivo.
Pero la teoría más aceptada en este caso particular es que un rival interrumpió el apareamiento no por moralidad, sino por recursos. En un ambiente donde cada bocado podía ser el último, controlar a la hembra significaba controlar descendencia y acceso a carroña o territorio. Y cuando un macho se arriesgaba a copular a plena luz, con el hedor de cadáveres de hadrosaurios aún frescos en el aire, atraía depredadores. La atmósfera del Hell Creek era un horno. Humedad sofocante, pantanos sulfurosos, mosquitos zumbando como una cortina viva y el olor metálico de sangre y fango mezclado en cada respiración. Los estudios de paleoclima indican temperaturas medias de 20 a 25 degrees, pero con humedad cercana al 80%, creando una sensación pegajosa que casi podemos sentir hoy. Imagina ahora a los dromeosáuridos, plumas empapadas, piel cubierta de barro, la visión de otros carnívoros merodeando como sombras entre los helechos arborescentes. El macho que atacó, según las marcas de garras y patrones de mordida en los fósiles, no se limitó a matar. Desgarró desde arriba un estilo de ataque propio de depredadores con garras falciformes. Y lo hizo mientras la pareja seguía en posición. Un acto que para nosotros parece macabro, pero que en ese mundo significaba eficacia. Eliminar al rival, obtener energía inmediata y quizás hasta reclamar la hembra después. La ironía trágica. La hembra también murió en el proceso, como muestran los restos superpuestos, pero en la lógica de la selección natural de aquel tiempo, el atacante no necesitaba compasión, solo hambre y control. Este comportamiento coincide con patrones documentados en otras especies depredadoras modernas, como los leones, donde los machos matan crías de rivales para asegurar su línea genética. La diferencia es que aquí no hubo margen para rituales. En el Cretácico, el cortejo era guerra abierta. Y eso nos lleva a la verdadera pregunta. ¿Qué detonó ese ataque preciso en ese instante? ¿Fue hambre, deseo o venganza? Y sí, hay pruebas fósiles que lo respaldan. Suscríbete y no te pierdas lo que viene, porque apenas estamos desenredando la madeja sangrienta que quedó petrificada durante 75 millones de años. Retrocedamos un poco más en el tiempo, a esos días previos al ataque, cuando cada movimiento en el Hell Creek era una apuesta mortal. La evidencia fósil y los estudios paleoecológicos nos cuentan que Dakotaraptor steyni no reinaba solo. Compartía territorio con gigantes como Tyrannosaurus rex, pequeños y veloces Acheroraptor y carroñeros oportunistas como Didelphodon. Este ecosistema, documentado en los sedimentos de Hell Creek, de Palma et al. Poet, 2015, Longridge and Curry, 2009, estaba saturado de depredadores en proporción a presas. ¿La consecuencia? Una competencia feroz y continua, donde el hambre obligaba a asumir riesgos extremos. Hallazgos de marcas de dientes en huesos de hadrosaurios y triceratops revelan que incluso los cadáveres eran disputados hasta el último fragmento de carne. Imagina ahora el paisaje. Pantanos infestados de mosquitos, olor a azufre y vegetación densa, donde cada paso podía delatarte. Los hadrosaurios, presas predilectas, migraban en manadas, pero no siempre estaban cerca. Cuando escaseaban, los depredadores se volvían contra sus rivales, contra los más jóvenes, o incluso entre sí. En ese contexto, cada oportunidad de apareamiento también se convertía en una guerra silenciosa. Las huellas fósiles en capas superpuestas de barro en Dakota muestran caminos de dromeosáuridos convergiendo en zonas de agua, puntos clave de caza y apareamiento. Los paleontólogos han deducido que en esos sitios el territorio se defendía con violencia. Y es aquí donde la ironía de nuestra historia se vuelve más cruda. La pareja que hallaron copulando en sus últimos instantes eligió el peor lugar y el peor momento. Estaban expuestos en una zona de tránsito de depredadores mayores, y su olor, mezcla de sudor animal, barro y sangre residual de presas anteriores, era una llamada de banquete. Los estudios sobre etología comparada sugieren que los dromeosáuridos tenían estructuras sociales flexibles. Podían cazar en grupo, pero también enfrentarse entre sí por jerarquía. En leones modernos, la copulación ocurre docenas de veces al día durante el celo, pero también desencadena peleas con rivales. En Dakotaraptor, un depredador de más de 300 kilos, esas peleas no eran rugidos teatrales, eran garras de 24 siemperes clavándose en costillas, colas emplumadas azotando barro y chillidos agudos que, según estimaciones de paleontólogos acústicos, Clark et al. 2016, resonaban como graznidos graves y guturales. No había advertencia antes del ataque, solo una emboscada y un baño de sangre. La escasez de presas también explica por qué el atacante devoró a la pareja en el mismo lugar. La tafonomía, el estudio de cómo los restos se convierten en fósiles,
Muestra patrones de fracturas en huesos y marcas de mordida que corresponden a alimentación inmediata, no a carroñeo posterior. ¿Puedes imaginarlo? El barro caliente, el hedor a vísceras abiertas, plumas arrancadas flotando en el agua estancada. No hay nada romántico en esta imagen. El sexo en la prehistoria podía terminar con tu propio estómago siendo tu última ofrenda. Antes de la carnicería de aquella pareja de Dakotaraptor, el aire en Hell Creek ya estaba cargado de tensión. No solo competían con sus propios congéneres, sobre ellos pendía la amenaza de un monstruo con mandíbulas capaces de triturar huesos de un bocado. Sí, Tyrannosaurus Rex. Y no era el rey solitario de las películas modernas. La evidencia fósil, huellas múltiples halladas en Montana y Dakota, documentadas por Lockley et al. 2016, sugiere que en ciertos momentos podía merodear en grupo, o, como mínimo, que varios individuos coincidían en los mismos puntos de agua y carroña. Eso bastaba para convertir cualquier intento de apareamiento o caza en una ruleta rusa letal. Los fósiles de Hell Creek muestran marcas de mordida de T-Rex en huesos de Dakotaraptor y viceversa. No era imposible que un dromeosáurido intentara robar carroña de un gigante y terminara destrozado. ¿Puedes imaginarlo? Estás a mitad de un acto íntimo y escuchas a lo lejos el crujir de ramas. Un sonido grave, más vibración que ruido, el aire volviéndose denso con olor a carne pútrida y ácido estomacal. Los depredadores menores vivían en alerta permanente. La paleontología nos da pistas de cómo esa convivencia moldeó el comportamiento. El patrón de fracturas en restos de Dakotaraptor revela que muchos morían jóvenes, lo que sugiere una alta presión de depredación y competencia. Esto explica por qué algunos individuos asumían riesgos absurdos como copular en zonas abiertas. En un ecosistema donde el T-Rex podía aparecer en cualquier momento, terminar de aparearse vivo ya era una victoria. La escena reconstruida por los investigadores de Hell Creek, basada en capas de sedimentos, huellas y restos de plumas fosilizadas, pinta un cuadro brutal. Barro pegajoso, charcas infestadas de cadáveres carroñeros como Didelphodon, esperando su turno, y a lo lejos, la silueta de un gigante con dientes de 20 centímetros brillando bajo el sol. La ironía de este mundo es que el depredador que asesinó a la pareja de Dakotaraptor quizá lo hizo no solo por hambre o territorio, sino porque el ruido y el olor de la copulación podrían atraer al T-Rex. En la naturaleza, cualquier ventaja cuenta. Mejor matar primero y comer que ser cazado después. Esto no es especulación romántica. Patrones de comportamiento similares se observan en depredadores modernos como hienas y lobos, que interrumpen a rivales para evitar atraer a carnívoros mayores. En el registro fósil, las huellas superpuestas de Dakotaraptor y T-Rex en la misma capa de Hell Creek son testigos mudos de esa tensa coexistencia. Imagina el sonido. Chillidos agudos de raptor, un rugido grave que no era el de Hollywood, sino un bramido más parecido al de una garza gigante mezclado con el crujido de ramas rotas. La tierra temblando bajo cada pisada de una bestia de 8 toneladas. En ese infierno cada sombra era sospechosa. No había momento seguro. Y lo peor, las presas eran cada vez más escasas hacia el final del Cretácico, como demuestran los estudios de biodiversidad previos al evento KPG. Un ecosistema estresado empuja a sus depredadores a los extremos más oscuros. La ejecución durante el acto sexual de nuestra historia no fue una excepción morbosa, sino una consecuencia lógica de este ambiente. Matar y comer rápido, reclamar lo poco que hay antes de que algo más grande lo reclame de ti. Y aún no hemos hablado de cómo las tormentas súbitas, documentadas en depósitos de cenizas volcánicas, convertían Hell Creek en una trampa mortal, con barro profundo que atrapaba y fosilizaba a los incautos en posiciones incómodas. Imagínate un cielo plomizo, cargado de electricidad, el calor húmedo pegándose a la piel, o en este caso a las plumas, y el olor metálico de la tormenta mezclado con el hedor a carroña. Así eran las horas previas a las lluvias súbitas que, según los estudios sedimentológicos de la formación Hell Creek, Fastovsky y Bercovici, 2016, arrasaban con todo a su paso. Estas tormentas no eran lluvias de primavera. Eran muros de agua y ceniza volcánica que convertían el suelo en un pantano traicionero. Y allí, en medio de ese caos natural, los depredadores no dejaban de ser depredadores. Los depósitos fosilíferos muestran capas de ceniza y limo que atraparon cuerpos enteros de hadrosaurios y dromeosáuridos en cuestión de horas. No es casualidad que encontremos a nuestra pareja de Dakotaraptor fosilizada en pleno acto. La tormenta no les dio tiempo de huir y su cadáver quedó sepultado junto a su asesino, preservando para siempre la escena más brutal y embarazosa de su vida.
Los paleontólogos han encontrado huellas fósiles superpuestas en capas de barro endurecido que sugieren estampidas desesperadas. Animales que corrían y quedaban atrapados. El suelo era una trampa viscosa, capaz de succionar a una bestia de 300 kilos. Las investigaciones de los niveles de arcillas y yeso en Hell Creek muestran que estas trampas naturales eran frecuentes y su presencia explica por qué tantas escenas de violencia quedaron congeladas en el tiempo con tanto detalle. Plumas aplastadas, huesos en posiciones antinaturales, incluso restos de piel fosilizada. Esos detalles macabros, que parecen hechos a propósito para satisfacer el morbo humano, son en realidad un regalo involuntario de la catástrofe. Ahora imagina el momento. El depredador interrumpe el acto sexual con un ataque fulminante, garras hincándose, chillidos resonando en la selva. Apenas tiene tiempo de devorar parte de la carne cuando el cielo se abre en una cortina de agua y barro. La tierra vibra, se agrieta, los ríos se desbordan y arrastran ramas, cadáveres y cenizas volcánicas. El asesino, en su frenesí, no percibe que la superficie bajo él se está volviendo una trampa. Sus patas quedan atrapadas, el peso lo hunde y ahí muere junto a su presa, sin poder escapar. Este patrón de muerte súbita está documentado en otros fósiles, como el célebre hallazgo de los Dueling Dinosaurs en Montana, donde un Nanotyrannus y un ceratopsiano quedaron petrificados en pleno combate, víctimas de una catástrofe similar. Lo fascinante, y aquí la ironía brutal de la naturaleza, es que sin esas tormentas nunca sabríamos que la violencia y el sexo estaban tan entrelazados en la vida de los Dakotaraptor. El barro actuó como una cápsula del tiempo, sellando no solo los cuerpos, sino también la historia de su traición y su muerte. Los análisis isotópicos de esos sedimentos confirman la presencia de materia orgánica fresca mezclada con ceniza volcánica, prueba de que el ataque y el desastre ocurrieron en un intervalo de horas, no días. Y sin embargo, lo más retorcido está por venir. Cuando los científicos estudiaron el contenido estomacal fosilizado del atacante, hallaron algo que cambiaría para siempre nuestra visión de estos depredadores. Cuando los paleontólogos decidieron examinar el área abdominal fosilizada del depredador que había interrumpido el acto sexual, no imaginaban el nivel de brutalidad que encontrarían petrificado ahí. Usaron técnicas de tomografía computarizada y análisis de rayos X, métodos reales que se emplean para estudiar fósiles sin destruirlos. Y lo que emergió de las imágenes fue un menú grotesco, una especie de confesión silenciosa del depredador más espeluznante del Cretácico. Entre los restos del estómago fosilizado hallaron fragmentos de huesos juveniles, probablemente de un Acheroraptor o incluso de crías de su propia especie. ¿Hablamos de canibalismo? Sí, y no es una fantasía morbosa. Estudios documentados en parientes cercanos como Majungasaurus y Daspletosaurus muestran marcas de mordida en huesos de su misma especie, evidencia clara de que cuando el hambre apretaba, no había parentesco que valiera. El patrón de dientes coincidente hallado en este fósil encajaba con las garras y dentadura del propio Dakotaraptor. Junto a esos huesos diminutos también encontraron restos de escamas y plumas carbonizadas, restos de pequeños mamíferos e incluso trozos de caparazón, posiblemente de tortugas del Hell Creek. Esto nos dice que este depredador no era un cazador especializado y delicado, sino un oportunista voraz. Todo lo que se moviera podía terminar en su estómago. La ironía sangrienta es que probablemente devoró a las crías de algún rival antes de irrumpir en la cópula mortal. Un ataque múltiple que aseguraba no solo placer interrumpido, sino control sobre el territorio y la descendencia ajena. Esta información la corroboran estudios de tafonomía y paleobiología como los de De Palma et al. 2015, donde se describen los hábitos depredadores de los dromeosáuridos en Hell Creek. La reconstrucción imaginaria del momento, basándonos en estos hallazgos, es aterradora. Un depredador ya saciado de carne tierna, con sangre seca pegada a su plumaje, detecta a la pareja copulando en terreno abierto. Lo que en nuestra lógica moderna parecería un instante privado, para él era una provocación. Las huellas muestran un patrón de aproximación sigilosa antes del ataque. Y ahora sabemos que el atacante no solo mató por hambre, sino también por lo que los biólogos llaman ventaja reproductiva secundaria. Eliminar a competidores y a su descendencia para controlar el recurso más preciado de todos, la perpetuación genética. Los sonidos, el olor y el caos del momento debieron ser sobrecogedores. Huesos juveniles aún sin calcificar crujieron bajo la presión de sus fauces antes de enfrentarse a la pareja. El hedor de su vientre, cuando hoy lo estudiamos, es solo una idea, pero hace 75 millones de años debió impregnar el aire. Una mezcla de carne medio digerida, sangre y bilis. Estos hallazgos no solo nos cuentan qué comía, sino cómo vivía.
en constante estado de violencia, de urgencia, sin tregua entre el hambre y el sexo, porque en su mundo eran lo mismo. Y lo que hace aún más fascinante y aterrador este hallazgo es que en la cavidad torácica del fósil también se encontraron pequeños fragmentos de plumas no pertenecientes a la víctima. Esto sugiere múltiples ataques en corto intervalo de tiempo, una auténtica racha de violencia antes de ser tragado por la tormenta de barro. Este depredador no era un simple asesino, era una fuerza de la naturaleza, un recordatorio de que la brutalidad no nació con la humanidad. Durante años, la cultura popular nos vendió la idea de los dromeosáuridos como cazadores coordinados y casi estratégicos, una especie de lobos emplumados con un cerebro capaz de trazar emboscadas en equipo. Hollywood hizo el resto, velociraptores abriendo puertas y moviéndose en escuadras perfectas. Pero los hallazgos en Hell Creek, incluido el fósil de nuestra pareja muerta en pleno acto y su asesino enterrado junto a ellos, han desmantelado esa visión romántica y moderna. Las pruebas paleontológicas, respaldadas por estudios como los de Palma et al. 2015 y el análisis tafonómico de los dromeosáuridos de Norteamérica apuntan a otra realidad. Sí, podían coincidir en el mismo espacio y cazar a la vez, pero no por cooperación altruista, sino por pura conveniencia. Y si había oportunidad de eliminar a un rival o robarle una presa, o incluso una pareja, lo hacían sin miramientos. La evidencia en huesos de Dakotaraptor y parientes cercanos muestra una tasa alta de heridas infligidas por individuos de su misma especie. Marcas de garras en costillas cráneos con señales de mordeduras que sanaron parcialmente prueba de que los enfrentamientos internos eran frecuentes. Eso no es cooperación, es una jerarquía brutal mantenida a base de violencia. El fósil que estudiamos en esta narración no es un caso aislado, sino una ventana a la naturaleza de estos animales, oportunistas extremos. ¿Quieres ver la ironía? Mientras algunos paleontólogos en el pasado hablaban de comportamiento social avanzado, hoy otros admiten que lo avanzado era su brutal eficiencia en aprovechar cualquier ocasión para matar y comer. Imagina el escenario otra vez, pero con los nuevos datos en mente. No hay una manada planificando un ataque a cámara lenta, sino individuos merodeando cada uno por su cuenta con hambre y deseo, y atacando en cuanto detectan vulnerabilidad. La pareja que murió copulando estaba en el peor lugar posible, pero no por azar. Las zonas de agua y barro eran focos de actividad animal. Como muestran los fósiles de múltiples especies superpuestas, era el único sitio donde las presas iban a beber y donde las hembras se apareaban. Y eso lo sabían todos los depredadores. Lo más sarcástico de esta historia, y aquí la naturaleza se ríe en nuestra cara, es que el depredador que interrumpió el apareamiento probablemente acababa de pelear con otro rival antes, como sugiere la evidencia de heridas parciales en sus huesos. Era una criatura cubierta de plumas empapadas, con cicatrices recientes, hambrienta y probablemente extenuada, pero aún así no dudó en atacar. No hay espacio para la piedad ni para el compañerismo de especie en el registro fósil. Lo que hay son patrones de violencia reiterados. Estos hallazgos han llevado a replantear incluso la inteligencia de estos animales. Tenían un cerebro grande en proporción a su cuerpo, sí, pero eso no los hacía maquiavélicos. La mayor parte de su masa cerebral estaba dedicada a la vista y la coordinación motora, perfecta para detectar y emboscar, pero no para planificar batallas en grupo como en las películas. La naturaleza, de nuevo, es más cruel y más simple de lo que queremos creer. Y aquí viene la parte que hace a muchos sentirse incómodos. Lo que vemos en estos fósiles no es exclusivo de la prehistoria. Hay paralelismos con depredadores modernos, como cocodrilos y felinos, que muestran el mismo patrón de competencia sexual y agresión intraespecífica. Los dromeosáuridos eran simplemente otra iteración de esa lógica implacable. Si hay oportunidad de matar y ganar ventaja, se hace. Punto. Cada centímetro del Dakotaraptor era un arma. Las reconstrucciones anatómicas basadas en los fósiles de la formación Hell Creek muestran un depredador de casi 5 metros de largo, con garras en forma de hoz de unos 24 centímetros, curvas y afiladas como cuchillas de carnicero. Estas garras no estaban ahí solo para cazar a hadrosaurios. También servían para enfrentamientos internos, como demuestran las marcas en huesos de otros individuos de su especie. Pero la anatomía de este depredador no se limitaba a la brutalidad mecánica. Su cuerpo también tenía un lado estético, y aquí la naturaleza muestra otra de sus ironías macabras. Las plumas fosilizadas halladas en huesos de Dakotaraptor, de Palma et al. 2015, revelan filamentos largos en los brazos y cola, más parecidos a plumas de exhibición que a simples coberturas térmicas. La hipótesis de varios paleontólogos es que estas plumas cumplían una doble función.
intimidar a rivales y atraer pareja. Imagina la escena. Un macho emplumado desplegando su cola agitando plumas iridiscentes. Los análisis de microestructura en plumas fósiles sugieren que muchas especies tenían colores brillantes gracias a melanosomas preservados, intentando impresionar a una hembra mientras detrás acecha otro macho dispuesto a degollarlo. El espectáculo podía durar segundos antes de terminar en sangre, y la posición fósil de nuestra pareja demuestra que en Hell Creek el cortejo y la muerte bailaban juntos. Las extremidades posteriores de Dakotaraptor también eran formidables, largas y musculosas, adaptadas para saltar y clavar las garras sobre presas o rivales. A diferencia de su primo más famoso, el Velociraptor de Mongolia, Dakotaraptor era un coloso para los estándares de los dromeosáuridos de América del Norte, y su cola rígida, reforzada por tendones osificados, funcionaba como un látigo estabilizador, permitiéndole atacar con precisión quirúrgica incluso en medio del barro traicionero de Hell Creek. Todo su cuerpo era un balance entre letalidad y espectáculo, y cada característica anatómica refleja esa vida donde el sexo y la muerte eran inseparables. Los científicos han encontrado incluso patrones de desgaste en las garras que sugieren uso repetido no solo en caza, sino en combate intraespecífico. Piensa en un gallo de pelea con armas biológicas incorporadas, pero de 300 kilos. ¿Y el sonido? Los estudios comparativos de laringe en aves y dinosaurios, Clark et al. 2016, sugieren que su llamada no era el rugido cinematográfico que imaginamos, sino más bien un bramido grave, gutural, capaz de hacer vibrar el aire. Ahora imagina ese sonido resonando en la humedad sofocante del Cretácico, seguido por el golpe seco de garras en costillas. Las plumas, lejos de hacerlos adorables, eran banderas de guerra y deseo. Cuanto más brillantes y largas, mayor el riesgo de ser visto por un rival o por un T-Rex. La naturaleza no entiende de seguridad, entiende de selección sexual y muerte. Y así, el Dakotaraptor vivía en una paradoja. Para reproducirse debía mostrarse, y al mostrarse quedaba expuesto a morir. Nuestra pareja fósil encarna esa paradoja en su forma más grotesca. El acto de exhibición y apareamiento interrumpido en sangre y barro, conservado por millones de años. Imagínate entrando en Hell Creek hace 66 millones de años. No es un valle bucólico ni una sabana tranquila. Es una trampa mortal disfrazada de paraíso verde. El aire está saturado de humedad y un calor pegajoso se pega a la piel, o en aquel entonces a las plumas y escamas, mientras una densa selva de coníferas, helechos gigantes y magnolias primitivas te rodea. Los fósiles de polen y madera petrificada hallados en la formación Hell Creek, estudios de Johnson y Hickey 1990, demuestran que era un ecosistema húmedo subtropical, donde cada sombra podía ocultar algo dispuesto a arrancarte la vida. Suena a metáfora, pero no lo es. Las huellas fósiles y la disposición de restos animales muestran que la muerte acechaba literalmente en cada esquina. Entre la vegetación se mueven hadrosaurios en manadas, los patos con cresta que pastaban en los claros, dejando un rastro de excremento fosilizado del que se alimentaban escarabajos y tortugas. Más allá, anquilosaurios con armadura y masas óseas arrastran su tonelaje torpe, mientras sobre ellos como buitres con jet privado, pterosaurios como Quetzalcoatlus acechan los cadáveres. Y en medio de toda esta ópera sangrienta, está nuestro protagonista el Dakotaraptor cazando compitiendo, y de vez en cuando copulando en posiciones tan comprometedoras que 66 millones de años después, los paleontólogos se sonrojan al describirlo en artículos científicos. El suelo de Hell Creek era traicionero. Arcillas y limos depositados por ríos y humedales creaban auténticas trampas de barro. ¿Sabes por qué tantos fósiles de la región aparecen con esqueletos completos y en posiciones tan íntimas? Porque muchos murieron atrapados. Las huellas fosilizadas, trackways documentados en Dakota y Montana, muestran persecuciones que terminan en zonas de fango profundo, donde el cazador y la presa quedaban pegados y a menudo se convertían ambos en banquete para otro depredador que llegaba al olor de la sangre. Y en este escenario los actos de apareamiento tampoco estaban a salvo. El fósil de la pareja en posición comprometedora no solo nos habla de sexo interrumpido por violencia, sino de un ecosistema donde detenerse, aunque fuera para reproducirse, podía costarte la vida. El clima tampoco perdonaba. Estudios de isótopos de oxígeno en fósiles de Hell Creek muestran oscilaciones climáticas brutales, con estaciones secas y lluvias torrenciales. Las crecidas podían arrasar nidos enteros de dinosaurios, y los incendios forestales, sí, se han encontrado capas de carbón fósil, convertían la jungla en una parrilla improvisada. ¿Creías que el meteorito fue lo único que mató dinosaurios?
Hell Creek mataba a los suyos a diario mucho antes de que una roca espacial lo hiciera famoso. Y en medio de este caos, el Dakotaraptor no era un monstruo de película. Era el resultado perfecto de esa selección brutal. Sus plumas, que servían para el cortejo, lo hacían visible en el dosel del bosque. Su velocidad lo convertía en cazador y objetivo a la vez. Su hambre lo llevaba a atacar incluso a su propia especie. Así vivían, así morían, y así terminaron fosilizados en posiciones que a nosotros nos parecen morbosas, pero para ellos eran parte del guión natural: placer, dolor y barro, todo en un mismo acto. Y sin embargo, Hell Creek guardaba un último giro siniestro. No solo el sexo y la muerte estaban entrelazados, sino que el propio paisaje conspiraba para dejar constancia eterna de estos momentos. Porque sin esas trampas de barro, sin esas lluvias torrenciales que cubrían los cuerpos con limo en cuestión de horas, jamás habríamos descubierto a la pareja de Dakotaraptors interrumpida en su clímax. Es casi poético. El ecosistema que los mató fue el mismo que inmortalizó su tragedia. Ahora que hemos visto Hell Creek en toda su brutalidad, es momento de mirar hacia adentro, la dinámica interna de los Dakotaraptor que llevó a la ejecución de nuestra pareja fósil. Los fósiles y marcas de garras documentadas por De Palma et al. Co. 2015 y Longridge and Curry 2009 revelan un patrón inquietante. Estos depredadores no solo competían por comida o territorio, sino también por reproducción. Y cuando hablamos de reproducción, hablamos de control absoluto sobre la descendencia y los rivales sexuales. La pareja fosilizada no murió por azar. Fue víctima de un ataque planificado, aunque instintivo, por un miembro de su propia especie. Los hallazgos muestran que el atacante tenía cicatrices en cráneo y extremidades, indicativas de enfrentamientos previos. Esto sugiere que el individuo era un competidor experimentado, consciente, en su instinto depredador, de cómo maximizar su ventaja sobre rivales y parejas. Los fósiles de la pareja muestran marcas de garras frescas en costillas y pelvis, evidencia de que el ataque fue súbito, rápido y letal. La ironía es cruel. El acto que debería ser de placer y perpetuación de la especie se convirtió en una emboscada de violencia, y el barro de Hell Creek selló la escena para los paleontólogos del futuro. El patrón de fractura de huesos y superposición de cuerpos indica un ataque desde arriba, típico de depredadores con garras en hoz. Pero la ubicación de las heridas también sugiere un componente ritualístico instintivo. Primero inmovilizar a la hembra, luego al macho, un orden de ataque que asegura no solo la supervivencia del agresor, sino también el control sobre la pareja y su territorio. La evidencia fósil muestra que no hubo intento de fuga. El barro profundo y la velocidad del atacante hicieron que todo se desarrollara en cuestión de segundos. El hallazgo de restos de plumas enredadas y fragmentos óseos de crías anteriores sugiere una motivación adicional: eliminar la competencia genética de rivales previos. Este acto de canibalismo sexualizado, no hay mejor manera de llamarlo, nos habla de un mundo donde la reproducción y la muerte eran inseparables. La violencia intraespecífica era parte integral de la estrategia de supervivencia, documentada en fósiles que muestran cicatrices curadas y marcas de mordidas en individuos de distintas edades. Y así llegamos al final del drama: barro, sangre, plumas y huesos superpuestos en una cápsula del tiempo. La pareja murió. El agresor posiblemente murió poco después, sepultados por las tormentas y los depósitos de barro, dejando una narrativa tan vívida que millones de años después podemos reconstruirla casi escena por escena. Cada detalle es un recordatorio de que en Hell Creek no existía la moralidad, solo supervivencia, sexo y violencia, siempre entrelazados. Llegamos al final de este viaje a Hell Creek, 66 millones de años atrás, donde el sexo y la muerte se entrelazaban como si fueran la misma fuerza. La ejecución de nuestra pareja fósil no fue un accidente ni un capricho de la naturaleza. Fue un episodio documentado que revela cómo la competencia sexual, la escasez de presas y la violencia intraespecífica moldearon la evolución de los Dakotaraptor y sus contemporáneos. Los fósiles en posición, las marcas de garras, los restos de plumas y huesos en su estómago nos muestran que cada decisión instintiva, atacar, aparearse, huir o permanecer, tenía consecuencias directas para la supervivencia y la perpetuación genética. La brutalidad de la prehistoria no era un espectáculo aislado. Era el motor que seleccionaba a los más adaptados, los más fuertes y a veces los más despiadados. Lo más fascinante es cómo estos comportamientos extremos dejaron huella en la anatomía y en la conducta de las especies. Garras cada vez más letales, cuerpos ágiles y musculosos, colas rígidas como látigos de equilibrio y plumas que servían para exhibición pero también para intimidación.
todo diseñado por un proceso evolutivo que premiaba la eficiencia en cazar, reproducirse y sobrevivir en un mundo sin reglas aparte de las del instinto. La pareja de fósiles que presenciamos en este viaje encapsula esa paradoja. Un acto natural convertido en tragedia, un momento de placer que terminó en muerte, inmortalizado para siempre por barro, ceniza y tiempo. Y aquí viene la reflexión final para cerrar con el filo irónico que nos recuerda la crudeza de la vida. Mientras nosotros miramos estos fósiles con asombro y cierta distancia moral, estos depredadores actuaban con un cálculo instintivo que nadie cuestiona. En Hell Creek no había películas, no había empatía, no había narradores para suavizar la escena. Solo supervivencia, deseo y violencia en su forma más pura. Cada mordida, cada emboscada, cada acto sexual era parte de un ciclo que definía quién vivía y quién moría. Y aunque los nombres científicos nos suenen sofisticados, la realidad es que lo que encontramos en estos fósiles es un espejo de la naturaleza en su versión más brutal y honesta. Así que al terminar esta historia, recuerda, la evolución premió a los despiadados, el barro inmortalizó la violencia y 66 millones de años después, nosotros podemos aprender del pasado sin necesidad de ensuciar nuestras manos. Cada hallazgo fósil, cada marca de garras y cada posición de muerte es un testamento del mundo que existió antes del nuestro. Un mundo donde los depredadores no negociaban ni perdonaban. Y si quieres seguir explorando las historias más crudas, fascinantes y sorprendentes de la prehistoria y más allá, suscríbete ahora y acompáñanos en cada viaje al pasado que la ciencia ha decidido revelar. Fin.